Afortunadamente, cada día se habla más de BlackRock y de los tres megafondos de inversión anglosajones que controlan la economía de Occidente: Vanguard, State Street y Fidelity. Es tan desorbitado su poder económico que nadie con dos dedos de frente puede evitar asombrarse y preocuparse cuando llegan noticias sobre cómo ejercen su poder en la política y en otros aspectos sociales de nuestros países. En este canal hacemos referencia con frecuencia a ellos y al influjo tremendamente negativo que tienen sobre las economías y sobre las sociedades hispanas. Por eso, hoy nos atrevemos a hacer una pregunta valiente que creemos que es necesaria, imprescindible. ¿Debemos prohibir a BlackRock en los países hispanos? ¿Tiene sentido que permitamos que actúen con total impunidad, sin el menor control, actores extranjeros privados poderosísimos que tienen estrategias de rapiña, que buscan explotar al máximo nuestros recursos humanos, empresariales y naturales, que para ello están dispuestos a utilizar cualquier palanca de manipulación y control social, manejando nuestra élite política o creando ideologías para influir sobre la masa de la ciudadanía? Pero, ¿qué es BlackRock? Haremos un breve resumen a continuación. BlackRock es el mayor megafondo de inversión del mundo, de origen estadounidense, a cuyo frente está Larry Fink, nacido en Los Ángeles y de religión judía. Maneja 10,5 billones de dólares, es decir, casi 10 veces el Producto Interior Bruto de toda España, casi 10 veces la riqueza que crean los españoles en todo un año. BlackRock está hermanado por participaciones cruzadas con el segundo mayor megafondo del mundo, Vanguard, que maneja otros 8 billones de dólares. Para que tengamos una idea de su poder, sepamos que el presupuesto anual del gobierno de Estados Unidos está en torno a los 8 billones de dólares. Es decir, que cada uno de esos megafondos maneja tanto o más dinero como cada año gestiona el estado más rico de la Tierra, el gobierno de Estados Unidos. Todo ese dinero que manejan BlackRock o Vanguard se gestiona a través de la voluntad de un único hombre, su presidente, sin depender de Congreso, de Senado, de votantes o de lobbies. Es decir, si prescindimos del factor militar, Larry Fink tiene claramente más poder y más capacidad de influencia que el presidente de Estados Unidos. Aunque su cara visible sea Larry Fink, los verdaderos poderosos detrás de BlackRock y Vanguard, por su inimaginable poder financiero, prefieren permanecer en el anonimato. Los analistas geopolíticos mejor informados, como Alfredo Jalife o Song Hong, autor de La Guerra de las Divisas, libro que fue un superventas en China, confirman que detrás de estos fondos estarían principalmente unas 15 o 20 familias de centenarias estirpes de banqueros occidentales, a cuyo frente estaría la dinastía Rothschild. Gracias al manejo de esas cifras descomunales de capital y a la estupidez de las élites de medio occidente, BlackRock y Vanguard se han hecho con el control de la economía de medio mundo. En especial, en la hispanidad se han hecho con un control tan asfixiante que amenaza con ahogarnos. A continuación mencionaremos algunos datos que dan idea de la extensión de su poder. Muchos periódicos reputados afirman que BlackRock tiene participaciones en más del 80% de las empresas del índice Standard Poor's 500, el índice que aglutina las 500 mayores empresas de Estados Unidos. En España, BlackRock tiene participaciones en más de 70 empresas cotizadas en bolsa. En el IBEX 35, índice que recoge las 35 mayores empresas españolas por capitalización, casi todas ellas grandes multinacionales, BlackRock tiene participaciones de control o cercanas al control en 17 de ellas, mientras que se encuentran los principales bancos, que son los bancos más grandes de toda la hispanidad. BlackRock tiene participaciones cercanas al 5%, lo que habitualmente supone tener el control de la entidad, en bancos como el Santander, BBVA, CaixaBank, Banco de Sabadell. Recordemos, por ejemplo, que según informa la prensa, la conocida familia Botín, que prácticamente desde su fundación está al frente de la presidencia del Banco Santander, tiene una participación inferior al 2% de las acciones del banco. Con respecto al sector energético, en España, BlackRock tiene una participación mayoritaria del 21% en Naturgy, mayor empresa gasística española. Además, BlackRock directamente y a través de Naturgy controla la propiedad del gasoducto Medgas, infraestructura energética verdaderamente estratégica para España, puesto que nos da acceso al gas barato proveniente de Argelia. BlackRock tiene también participaciones superiores al 5% en Repsol, la principal petrolera española, en Iberdrola, la principal empresa multinacional eléctrica española, así como en Enagas y Redella. Entre las tecnológicas también tiene participaciones muy relevantes, próximas al control, en Telefónica, en Amadeus y Celnex. Por último, también tiene participaciones en las grandes empresas constructoras, como la ACS de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y en Acciona. Pero algo similar e incluso peor ocurre con otros países de la hispanidad. Otro caso llamativo seguramente es el de Argentina. Aunque todo lo relacionado con la deuda del gobierno de Argentina se oculta y no es fácil de acceder a información fiable, sabemos que BlackRock es el acreedor de un porcentaje sustancial de la deuda argentina, porque Larry Fink se prestó a negociar la rebaja del tipo de interés de los bonos con el gobierno de Alberto Fernández.
BlackRock tiene participaciones importantes en las empresas argentinas más destacadas, como la petrolera YPF, aún bajo control estatal, como la eléctrica Pampa Energía, también en Mercado Libre, en la metalúrgica Tenaris, en las telecos Grupo Galicia y Telecom, en Banco Magro, en TGN, Adecoagro y otras más. Por último, mencionaremos el caso de México. En el país mesoamericano, segunda economía por tamaño de la hispanidad, BlackRock tiene participaciones en otras 70 empresas cotizadas, lo que le hace ser, al igual que en España, no solo el mayor inversionista extranjero, sino el mayor inversionista en conjunto del país. BlackRock es el principal accionista de Bacanora Lithium, la empresa que explota los enormes yacimientos de litio en la región de Sonora. BlackRock controla también los estratégicos gasoductos de Los Ramones y de Golfo Centro. Tiene participaciones de control en empresas petroleras mexicanas como Sierra Oil y Gas y explota parte de los yacimientos del Golfo de México. Tiene además participaciones en múltiples empresas como la constructora Cemex, la Teleco América Móvil, el Grupo Industrial Alfa. Podríamos estar horas citando datos de empresas y participaciones, pero queda ya patente que un solo megafondo de inversión anglo es propietario, controla, influye en prácticamente todas las grandes empresas de los países hispanos. Estamos hablando de solo uno de los 4 grandes megafondos estadounidenses mencionados al inicio del vídeo. Pensemos que además existen muchos otros fondos anglosajones de tamaño mediano que controlan empresas estratégicas hispanas. Por ejemplo, Rone Capital, también estadounidense, es poseedora del 75% de Maxam, la primera empresa armamentística de España, una exitosa multinacional con presencia en 60 países y propietaria de lo que podría considerarse un secreto de Estado, el desarrollo de la bomba termobárica española. El origen de Maxam se remonta a la fusión de varias empresas estatales españolas como Unión Española de Explosivos, fundada nada menos que en 1896. La evidente y vital consecuencia de todo esto es que se ha perdido la propiedad de las principales empresas hispanas. Las empresas hispanas ya no son hispanas. Hemos perdido el control de los principales instrumentos para gestionar la economía, la riqueza de las naciones hispanas. Esto es un completo disparate que las naciones que defienden su soberanía no pueden aceptar. Ni China, ni Rusia, ni siquiera los propios Estados Unidos aceptan que sus principales grupos empresariales pasen a propiedad extranjera. Ni una sola de las grandes empresas tecnológicas, armamentísticas o financieras estadounidenses está controlada por capital extranjero. Es ridículo pensar que empresas como Meta, Google o las armamentísticas Raytheon o Lockheed Martin podrían estar controladas por capital chino o ruso. Eso es imposible, jamás sucedería. Es más, tal y como podemos comprobar ahora mismo con el caso de TikTok, en Estados Unidos, si una tecnológica extranjera en libre competencia es más exitosa que su rival estadounidense, el gobierno bien prohíbe su existencia o bien la fuerzan a ser adquirida por capital estadounidense. Las consecuencias negativas de esta usurpación de la propiedad de las empresas hispanas son incontables y brutales. La primera y más obvia es que los flujos continuados de beneficios anuales generados en los países hispanos por los trabajadores de esas grandes empresas construidas con el esfuerzo de muchas décadas se dirigen hacia el mundo anglo. Es decir, se asegura de forma continuada la extracción constante de grandes flujos de riqueza desde los países hispanos hacia el mundo anglosajón. En el caso de las compañías petroleras o mineras, como la mencionada Bacanora Lithium en México, lo que sucede es que son los anglosajones quienes se llevan el beneficio de la explotación de los recursos naturales hispanos, como el litio, los hidrocarburos o los metales preciosos. Esto es un desastre sin paliativos que cada día menos naciones toleran, porque la explotación nacional de esos recursos naturales es la mejor vía para elevar el nivel de vida de sus sociedades, como claramente vemos en el caso de los países del Golfo Pérsico. Hoy día, más del 50% de las reservas de petróleo del mundo están en manos de empresas estatales. Cada vez menos países dejan robar estos recursos y deniegan el acceso a las multinacionales privadas anglosajonas. La segunda consecuencia negativa, o quizá la principal por su importancia, que se evidencia de forma clarísima en el caso de BlackRock, es la enorme influencia que ejercen sobre la vida no ya económica, sino la política y social y hasta espiritual de toda la ciudadanía de naciones enteras. Larry Fink sugiere, ordena, y los políticos genuflexos de nuestros países obedecen. Los presidentes o consejeros delegados de esas grandes multinacionales de las que es propietaria BlackRock obedecen también todas sus sugerencias como si fueran sus mayordomos. Mayordomos muy bien pagados, pero mayordomos al fin y al cabo. Los presidentes de estos megafondos anglo ejercen su poder a través de múltiples palancas. Esa enorme acumulación de capital les permite financiar y aupar a políticos afines. Les permite crear tormentas financieras si son necesarias, como la que sacó de la presidencia del gobierno británico en un santiamén a Liz Truss, y les permite influir de forma muy directa en las sociedades, porque son cientos de miles de personas las que trabajan a su servicio en esas multinacionales,
Se juegan sus puestos de trabajo si no se alinean estrictamente con las directrices que emanan desde la cúpula, si no se alinean con las directrices que marca el propio Larry Fink. Y esas directrices, más o menos sutiles, siempre van en la misma dirección, la de ampliar el poder y la riqueza de BlackRock en detrimento del bienestar de sociedades enteras. Por eso el presidente del gobierno de España acude como un subordinado a visitar a Larry Fink en la sede de BlackRock en Nueva York. Por eso múltiples presidentes del gobierno hispanos se reúnen con él. La consecuencia de ese poder mayúsculo es que los principales dogmas ideológicos de la Agenda 2030, la agenda definida por y para beneficio de los megarricos anglosajones, se imponen con rapidez en nuestras sociedades, tanto sea la ideología de género como la reciente adoración por la descarbonización y la asunción incuestionable del dogma del cambio climático con origen humano. Las empresas bajo control de BlackRock y otros fondos colaboran de mil formas a que estas ideologías permeen en las sociedades. Formas que van desde la creación de campañas publicitarias asumiendo los principios de la Agenda 2030 a crear productos específicos, como por ejemplo productos de financiación en condiciones ventajosas para empresas que cumplan con los criterios subjetivísimos de descarbonización. Seamos conscientes de que se utilizan todas estas herramientas como técnicas de ingeniería social para remodelar a nuestra ciudadanía, a nuestros países y avanzar en la implantación de la Agenda 2030. Primero se promueve con descuentos y publicidad la aceptación del dogma, después se penalizarán ciertos comportamientos y por último finalmente se prohibirán. Todo esto se adereza además con el control de los principales grandes medios de comunicación, que irradian también constantemente estos dogmas ideológicos. En resumen, un poder, una capacidad de influencia casi inimaginable, centralizada en las manos de solo una persona y que los usa a destajo. Recordemos la frase de Larry Fink, pronunciada como no en el foro de Davos. Los comportamientos van a tener que cambiar. Esto es algo que estamos pidiendo a las empresas. Hay que forzar comportamientos. En BlackRock estamos forzando comportamientos. Por eso, quienes son conscientes de la situación prestan gran atención a cada palabra que sale de la boca de Larry Fink y no pueden evitar escandalizarse cuando hace declaraciones delirantes, las que refleja su visión psicopática hacia el resto de la humanidad, hacia el resto de seres humanos, a los que percibe como meros autómatas destinados a trabajar para su beneficio. Por eso dice que sería muy ventajoso reducir la población de nuestros países. Por eso dice que es muy conveniente que los trabajadores no se jubilen. Estas frases deberían hacernos conscientes del peligro que supone para nuestras sociedades que dejemos que se concentre tantísimo poder en un sujeto, y además menudo sujeto. Por si quedaran dudas, en los últimos meses hemos tenido noticias de lo que es capaz BlackRock por hacerse con la propiedad de activos económicamente rentables. BlackRock, gracias a su cercanía con el gobierno estadounidense, ha conseguido que se cambie la legislación ucraniana para que inversores extranjeros puedan hacerse con la propiedad de las fertilísimas tierras de cultivo ucranianas, las conocidas tierras negras, una de las tierras más fértiles del mundo. Periódicos australianos mencionan que BlackRock, aprovechando la desgracia del pueblo ucraniano, se ha hecho ya con 17 millones de hectáreas de ese terreno cultivable tan rentable. Por eso, tal y como decíamos al inicio del vídeo, entendemos que es legítimo y necesario preguntarnos si queremos que BlackRock opere en nuestros países, en los países hispanos. Las consecuencias de la apertura irrestricta y estúpida a los capitales extranjeros tienen un efecto directo empobrecedor sobre nuestra ciudadanía. Los datos revelados hace semanas por el regulador bursátil en España son abracadabrantes. Esta entidad presentó un informe sobre la propiedad de las empresas cotizadas en bolsa española, es decir, de las empresas españolas más importantes, y reveló que la propiedad en manos de las familias españolas ha caído en estos últimos 10 años del 37% al 17%. Ha caído a menos de la mitad en una década. La lectura es evidente. Las familias españolas cada año tienen menos ahorros en bolsa, cada vez son más pobres, y las empresas españolas cada año son menos españolas. Este informe revelaba también que hoy día más del 50% de la propiedad de la bolsa española está en manos extranjeras. Nada mejor que estos datos para convencernos de que lo que beneficia a BlackRock, a los fondos anglos, perjudica a nuestra ciudadanía. Son dos caras inseparables de la misma moneda. No hay componendas. El dinero, la propiedad, la riqueza, o está en manos de uno o del otro. O el dinero de los impuestos de los argentinos se va a pagar los bonos de deuda a BlackRock, o se va a pagar hospitales, escuelas y pensiones a los ciudadanos. Los dividendos que generan con su trabajo los cientos de miles de empleados de Telefónica o de Banco de Santander los recibe BlackRock o los reciben las familias hispanas. Por eso hay pocas preguntas más importantes que la que planteamos. ¿Queremos que BlackRock y similares sigan campando a sus anchas en nuestros países? ¿Debemos legislar en beneficio del interés de nuestros ciudadanos? No es una rareza, no es una normalidad, es lo lógico, es lo que hacen los países con dos dedos de frente que defienden su soberanía. Y es incluso lo que nosotros mismos hemos hecho durante mucho tiempo, y además con notable éxito.
Durante el franquismo, en España, la inversión extranjera en empresas españolas estaba limitada a un máximo del 25% del capital. El número de consejeros extranjeros no podía superar tampoco ese 25%, y la presidencia del Consejo obligatoriamente siempre debía ser ostentada por un español. De esta forma se permitía la capitalización de las empresas, se permitía que se actualizara la gestión con las mejores prácticas que podían venir del extranjero, pero nunca se perdía la propiedad, nunca se perdía el control. Al finalizar el franquismo, en el año 75, España era la octava potencia económica del mundo. Contaba con empresas nacionales destacadas en metalurgia, astilleros, armamento. Hoy en día es la decimoquinta y cada año la participación de la industria en la economía es menor. Legislar y regular la participación de los actores extranjeros en la economía es un pilar básico de la soberanía nacional. Si China hubiera dejado que los grandes fondos de inversión anglo tomaran el control de sus grandes campeones nacionales, como Tencent, Baidu, Huawei, Temu, ya no existirían. Habrían sido sustituidos por Google, Apple, Amazon, lo que no supondría ninguna ventaja para los consumidores chinos y sin contables perjuicios, consecuencia de la colonización económica, industrial, ideológica y hasta militar, habida cuenta de la estrechísima conexión existente entre las tecnológicas estadounidenses y el Pentágono. Por eso, con la libertad que nos permiten las redes sociales, libertad que no existe en los grandes medios de comunicación controlados por los fondos anglo, como las cuatro principales cadenas de televisión españolas, que no son a hablar de estos temas, porque Mediaset, dueña de La Cuarta y Telecinco, BlackRock tiene una participación del 5%, y en A3 Media, dueña de Antena 3 y de La Sexta, BlackRock tiene una participación del 3%. Por eso decimos, la pregunta que tenemos que hacernos no es ya si debemos prohibir o cuanto menos limitar la actuación de BlackRock, sino cuándo lo haremos.